אמרת תתיחרוס בית קדיש ותבנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צבא. הנחו משיח אנא אמר ירודהו מן צלבה דינקדזה ונהמין. אבא, spakop. Y la directriz amor. Dios mío. Dios le bendiga. Le habla su hermano Axel junto a su esposa Roxanne. Y hoy venimos a impartir la poderosa palabra del Señor que se encuentra en Lucas 23:34. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque están faltos de conocimiento, están faltos de amor y de perdón, ignorantes al propósito de esta crucifixión. Cuando Jesús hacía mención porque no saben lo que hacen, era porque Jesús estaba consciente de que ellos estaban ajenos, de que este sería el milagro más grande que ocurriría para la humanidad, de que este evento que allí sucedería sería lo que hoy tú y yo podemos apreciar y obtener como el mejor regalo de nuestras vidas, que es la salvación. Pero la mente del ser humano y los pensamientos están tan limitados. Te explico por qué. Porque cuando Jesús estaba en aquella cruz, le gritaban y le decían: Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres el Rey de Israel, bájate de la cruz y creeremos en ti. Aquí es donde vemos la limitación de la mente humana. Así somos, limitamos el poder de Dios a lo que nuestros ojos han visto. Estas personas solamente podían llegar a pensar en que Jesús se bajara de la cruz y se salvara a sí mismo. Querían que esto fuera el milagro repentino. Pero cuidado cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida y tú quieres meter tu mano. Porque cada milagro tiene su propósito y la manera de Dios es la manera perfecta. Confía en Él. Mientras la mente humana limitada, queriendo que las cosas pasaran a su manera, el plan perfecto del Eterno seguía en marcha, preparándose para resucitar al tercer día, porque su poder sobrepasa todo entendimiento. Entonces estas personas no podían entender en ese momento que Jesús tenía un plan aún mayor para traer salvación a tu vida y a la mía. Cuando Jesús estaba en la cruz, lo etiquetaron y le pusieron: este es el Rey de los judíos. Como cristianos nos etiquetarán, nos llevarán a situaciones donde nos impulsarán a negar el Dios que le servimos. Pero que esto no sea suficiente para negarlo, porque Él dio su vida por ti y por mí. Habrá malhechores que se levantarán en tu contra y aún estando en tu misma condición, querrán venir a juzgarte y a señalarte. Querrán venir a decirte dónde está el Dios que tú le sirves. Pero si tú le sirves al Dios de los milagros que sana, porque tú estás enfermo. Pero es que todo tiene un propósito. Que esto no te limite a creer en Dios y a confiar en que su plan es perfecto. No te detenga. Solamente ten fe y que tú puedas así mismo como Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque es que tú me tienes pasando por esta situación, pero es porque tú vas a hacer algo más grande en mi vida. Es porque tú te quieres glorificar a través de ella. Y no temas porque Jesús siempre saldrá a tu defensa, como salió a la defensa de aquella mujer, y se parará frente a los malhechores y le dirá: si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra sobre él o sobre ella. Y entonces los verás salir corriendo y tú dirás: gracias Jesús, porque sé que esto es parte del proceso y del milagro que tú tienes en mi vida. Gracias porque sé que tu mano me guarda y no te voy a negar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les bendiga. Espero que esto haya sido de bendiciones para su vida, como fue para la de nosotros. Que Dios los guarde. Amén. Dios te bendiga. Balak. You might not be weak. Dios le bendiga, hermano.
En esta tarde queremos comentar acerca del pasaje bíblico que nos tocó a nosotros. Nosotros somos Justin Martínez y Ginex Suárez y nos tocó el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Que dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Jesús, en medio de tanto dolor y tantos insultos que estaba recibiendo en el momento de la crucifixión, estaba siendo crucificado con dos malhechores, que dice la Biblia que fueron dos ladrones. Uno tuvo una buena conducta, el otro no tuvo una conducta correcta. Yo quiero hablar un poquito sobre el que no tuvo la conducta correcta, y Anet más atrás va a hablar sobre el que tuvo la conducta correcta. Aquí podemos ver que nadie merece la salvación, y es por eso que decimos que la salvación es por la gracia. Aquí podemos ver lo que le dijo este malhechor a Jesús cuando en el capítulo 23 de Lucas, del versículo 39, le dice este malhechor a Jesucristo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nadie merece la salvación. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia. En el momento en que empezamos a demandar a Dios alguna cosa, hemos perdido de vista el concepto de la gracia. No tenemos presente que estamos condenados delante de Dios y no merecemos nada de parte de Él. Este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, demandaba de parte de Dios la salvación y no estaba en posición de demandar nada, y mucho menos para insultar al Hijo de Dios. La falta de temor de Dios es una gran muestra del corazón endurecido y alejado de Dios. Dios resiste este tipo de corazón, como lo podemos ver en el Salmos 138:6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. En este pasaje podemos ver que no está mal pedir cosas a Dios, pero incluso podemos pedirle la salvación, pero la forma en que se la pedimos cambia todo. El ladrón que insultó a Jesús no estaba arrepentido de su pecado, por eso es que pidió lo que pidió. Este hombre no reconoció su condición de pecador y por lo tanto nunca se arrepintió de su rebeldía en contra de Dios. Ahora le doy el paso a mi esposa Yané para que le hable un poco sobre el otro malhechor. Vemos que el segundo ladrón, como vimos ya en el pasaje, dice pasaje 43, versículo 43, disculpe. El ladrón reconoció primeramente su condición pecaminosa delante de Dios. Podemos decir que en el último momento de su vida, este ladrón tuvo convicción de pecado. Creyó en Jesús, o sea, reconoció que Jesús no merecía morir, que Jesús era inocente. Por eso le dijo en el pasaje: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos en este pasaje, vemos los elementos de una verdadera convicción de este hombre, una convicción de arrepentimiento y de fe en Jesús. Solo pudo ser el resultado de la gracia de Dios obrando en la vida de este hombre. Y es por eso que Jesús le responde: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver en este pasaje dos cosas: el juicio de Dios hacia el pecador no arrepentido y la gracia de Dios hacia el pecador arrepentido. También vemos la maldad del hombre natural que no ha sido regenerado, y la nueva naturaleza que busca agradar a Dios en el ladrón penitente. Otra cosa que podemos aprender en este pasaje es que no hay pecador tan malvado que Dios no pueda perdonar, ni nadie está demasiado perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Es por eso que debemos orar fervientemente por las personas que no son salvas.
El evangelio debe estar siempre en nuestra boca, debe estar siempre presente el evangelismo, o sea, el sentido de evangelizar a las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Dice, y debemos orar y pedirle a Dios que así como lo hizo con el ladrón en la cruz, pues que lo haga también con estas personas. Esperemos que no tengan que llegar hasta el último instante de sus vidas, ¿verdad? Para que puedan aceptar a Jesucristo en sus corazones, que sea antes, que no tengan que llegar al extremo que llegó el ladrón hasta el último momento de su vida, pero que podamos tener siempre esto en nuestras bocas, o sea, en nuestras bocas, en nuestra mente y en nuestro corazón, el deseo de evangelizar y de llevarle la palabra de Dios a todo aquel que no lo tiene. Dice, no hay forma que alguien discuta de que la salvación es por obras. Eso está pues más que visto. La salvación es por gracias, como hablaba Houston. Eso no se discute. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros, porque no lo merecemos. Dice, pero Jesús le concedió este regalo de salvación al ladrón ahí en la cruz. Dios nos ha provisto un sacrificio aceptable para que no todo el que crea en Él para que todo el que crea en Él, disculpen, no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice en Juan 3:16, o sea, ese regalo inmerecido por gracia es Jesucristo. En la cruz dio ese sacrificio para con nosotros, esa salvación. Y lo podemos ver aquí en Juan 3:16. ¿Puedes leer tu Juan 3:16? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Jesucristo nos perdona, nos salva y nos santifica. No importa qué tan inmoral haya sido tu vida, la mía, Dios puede perdonarnos. Dios puede salvarnos y hoy es el momento de arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados y confiar en el sacrificio de Jesucristo. Calvino dijo, si Cristo, aún no habiendo derrotado la muerte, pudo prometer al ladrón la vida eterna, cuánto más nos salvará a nosotros, ya habiendo resucitado con poder al tercer día. Amén. Dios puede salvarte. No rechaces la oportunidad que te está ofreciendo hoy. Arrepiéntete y confía en Él. Aún así, como al ladrón en la cruz, reiteramos, nos puede perdonar, nos puede limpiar y restaurar. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. upake Yohanan Barlu Himak His third statement, I think it's probably one of those that, we kind of overlook because it sounds like, he's just fixing family problems, like family issues, but we got to understand that Jesus was like suffering mentally. He was going through a lot of pain too. He was holding all his weight on the cross, and, they humiliated him. They took his robe off and left him naked on there. And I think it's an important one because out of those 7 statements he made in the 6 hours, this was one of them. So it's important. He wants us to take it and understand it. So through all the pain and suffering and humiliation Jesus is going through, he helps his mother and disciple whom he loved, who was John. We can assume, we can only assume that Jesus' mother is widowed, since we really don't hear much about Joseph. And yeah, we don't really hear much about him.
we can only wonder how she's going to take care of herself or who she's going to stay with. And, like, since Jesus is being crucified, and she's probably thinking the same, like, she's worrying and everything. But Jesus says, woman, behold thy son. Basically, in a way, reassuring her that she will be okay. This is an act of love towards his mother, but also an act of love towards us. See, God does everything for a reason, and this was for a reason. The reason being, if Jesus can help his mother, who he loves, while he is going through all that pain and suffering and humiliation, imagine how he can help us or what he can do for us now that he isn't. In Luke chapter 8, verse 19 through 21, his mother and brothers were trying to get to him, but couldn't because of the crowds, and it was reported to him. But he answered to them and said, my mother and brothers are those who hear the word of God and do it. In a sense, by Jesus showing, his mother an act of love while on the cross, he is also reassuring us that he loves us even more than that, and that, we still have to follow his word and do as he asks us to. But after all, he gave us the biggest act of love possible. He died for our sins on the cross. Okay, so now, a second part from the part where Jesus is talking to the disciple, telling him, he says, then he said to the disciple, behold thy mother. And from that hour, the disciple took her into his home. So I kind of took two things from that. The first one was when Jesus is telling his disciple, behold thy mother, I feel that he's in a way referring to his word, or reminding us that it's there for us to follow, to apply it to our lives, and to treasure it. It also says that from that hour the disciple took her into his home. So I think we can apply that into the time we're living right now. Especially during this quarantine. We need the word of God in our lives every single day, not just when we're at church. Family first, Jesus. So first, let me read this verse. It's from 1 Timothy 5:8, and it says, give me 1 second. All right, it says, but if any provide not for his own, and especially those for his own house, he had denied the faith, and worse, an unbeliever. So I think he's just trying to, show love for the family, show responsibility as well. That's the second thing, because as the firstborn, you're responsible for your parents. You have to take care of them, and I don't think he was trying to put that responsibility on his brothers, because first of all, they didn't believe in him, and so they weren't there either. So he put that on John, whom he loved. He loved John, and he trusted him. I think that was a sign of trust as well, because he put it on him. This is his mother, and well, yeah, a lot of people could say, how do we know it was John? Because it only said the disciple whom he loved. And, well, first of all, I think that's also like a first hint or evidence or whatever you want to call that. Because, Jesus loved, John, especially. It said whom he loved. And then also John's mother was there, which is the sister of Mary, Jesus' mom's sister. She was there. And, so I guess you could say that they're both like cousins, like half cousins. So so he put that responsibility on him now. So yeah, that's showing responsibility to honor your father and your mother, which it says in the Bible. And I think that's how he showed it, But the first thing over all things is to, obey Jesus, like love God over all things, and then love your family, and then the works of God. I think that's how he wanted to put it, and I think that's what it's trying to show us in this little verse, the third statement that we're talking about. So that's the part I have, and after all the research we did, and try to explain this as well as we could. إلهي إلهي سبتني
Bendiciones, mi nombre es Kelly Cabrera, yo soy hija de la casa Templo de Alabanza y Adoración. Yo tengo la cuarta palabra que viene de Marcos 15:34 y vamos a entrar directamente a la palabra del Señor porque yo sé que no tengo mucho tiempo y yo quiero impartir lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios depositó en mí para su pueblo. Amén. So, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Entonces podemos ver la diferencia entre un clamor mundano y un clamor espiritual. Porque si nosotros estamos clamando, tú dices, ay, es que yo clamo todo el tiempo, yo me pongo a interceder por esta persona y yo me pongo a interceder y yo clamo y yo digo, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué todavía no han llegado las finanzas? Señor, ¿por qué mi casa está así? ¿Por qué estoy así en la misma situación que antes? Entonces, eso es un clamor mundano. Porque cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él reconoce que Él necesita el Espíritu de Dios. Él necesita que Dios esté a su lado, que Dios esté con Él en medio de su prueba. Entonces cuando nosotros clamamos, necesitamos hacer un clamor que está diciendo, Señor, yo te necesito a ti. Yo sé que tengo que pasar por esta prueba. Yo sé que tengo que pasar por esta circunstancia. Yo sé que tengo que pasar por esta tormenta porque hay un propósito. Pero yo necesito que tú estés conmigo. Yo necesito que yo pueda sentir tu presencia en medio de esta prueba, que yo pueda sentirte palpable, mover a mi favor, aunque yo no lo vea ahora, aunque yo no vea cosas sucediendo ahora, yo sé que en el mundo espiritual, yo sé que en la eternidad que ya tú tienes escrita, sucederá, en el nombre de Jesús, hecho está. Entonces, por eso hay una diferencia entre un clamor mundano y un clamor espiritual. Nosotros lo tenemos que hacer todo en lo espiritual, como adorar a Dios. La palabra dice, nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, un clamor mundano y un clamor espiritual son muy diferentes y algunas veces nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos para poder saber, mira, a lo mejor yo no estoy clamando de la manera que tiene que ser y por eso es que Jehová no me ha respondido, o a lo mejor es en su tiempo perfecto, yo tengo que seguir esperando, pero no, eso no para mi clamor. Aleluya, gracias, Señor. El significado de desamparado significa que no tiene amparo, o sea, asilo o defensa. No es no tener ayuda o protección o estar separado. La palabra, obviamente nosotros sabemos que Jesús clamó originalmente en arameo. Él clamó Eloi, Eloi, o si estás leyendo en el libro de Mateo, él dice Eli, Eli. Dice Eloi, Eloi, lama sabactani. Entonces, la palabra sabactani es muy clave. La palabra sabactani, el origen es arameo y tiene pronombre sufijo que es shebak. Shebak significa permitir, permanecer o dejar. Entonces, en este momento, y también es grito de angustia, sabactani. Entonces, shebak, que es pronombre, podemos ver que Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me permites permanecer en mi dolor? ¿Por qué me permites permanecer estar en este lugar vulnerable? ¿Por qué me permites permanecer aquí sin ti? Porque yo te necesito. Entonces nosotros muchas veces nos sentimos igual. Muchas veces nos sentimos, Señor, ¿por qué me permites estar en esta circunstancia? ¿Por qué me permites estar en este trabajo? ¿Por qué me permites estar, Señor, en estas tormentas? Pero es porque Dios tiene algo especial a través de eso, porque nosotros vemos la gracia de Dios, el amor de Dios a través de su Hijo crucificado. Entonces, si hay un propósito, si Dios permite a Cristo permanecer en esa cruz, si Dios permite a Jesús quedarse en ese lugar de dolor, quedarse en ese lugar de sufrimiento inmensa, porque nosotros podemos a lo mejor ver la película y imaginarlo, pero nunca llega cerca nuestra imaginación a lo que Jesús sufrió en la cruz. Entonces, una de las razones que Dios
me ha podido revelar a mí es que es normal sentirnos que no tenemos protección, que no tenemos una defensa en medio de nuestra prueba, que es normal sentirse sola, sentirse abandonado. Y yo sé que esta versión en la película La Pasión de Cristo dice, ¿cómo se llama? The caption, ese es abandonado, pero le está diciendo a la pastora, todo lo que yo he estado leyendo es desamparado. Y es un poquito diferente, porque desamparado es que no tienes amparo. O sea, que te sientes que no tienes una defensa, que no sientes que no tienes protección. Pero su palabra dice que Él está alrededor de nosotros, como Él tiene escudo alrededor de nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces yo te quiero decir hoy de parte de Dios que a lo mejor te sientas así en medio de esta prueba, en medio de esta situación, en medio de todo lo que está sucediendo, y que te sientes que como que todo está en tu contra. Pero Dios te está permitiendo permanecer en el lugar donde está. Él te está permitiendo permanecer porque hay algo que tenemos que aprender de estas. Hay algo que tiene que ocurrir, porque esto va a ser un efecto. Como Jesús en la cruz tuvo el efecto de que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. Pudiéramos tener vida eterna a través de Él. Que nuestros pecados fueron clavados en esa cruz con Él. Entonces, eso es todo lo que Dios me ha dado, y yo me pasé el tiempo, perdónenme, pero ojalá sea de bendición para ustedes. Me envío un abrazo y el amor de Cristo para ustedes. Estamos orando por ustedes, lo queremos mucho. Ay, amén. Bye. Somebody. Hola, Dios te bendiga. Aquí la hermana Kayla Anderson del Templo de Alabanza y Adoración. Y esta noche quiero hablarte de la palabra tengo sed. Esa palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, la podamos preservar, Señor, atesorar en nuestros corazones, Padre Santo, y que seas tú, Señor, por medio de ella, Padre, hablándonos, Señor. Gracias por tan hermoso sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En mi humanidad, tan solo puedo imaginarme cómo se sentía Jesús después de haber pasado por toda esa crucifixión, por todo ese dolor, por todos los latigazos, que su cuerpo fue molido por ti y por mí, que fue a morir a esa cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Un sacrificio realmente que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer y que tampoco tendría el mismo valor. Jesús en esa cruz padeció por ti y por mí. Seguramente allí estaba deshidratado, ya no tenía fuerzas. Yo puedo pensar que yo quizás hubiera dicho, ya, ay, no quiero más, o si no hubiera dicho, ya, me quiero bajar de aquí, no me importa que cada cual pague su pecado. Pero su amor, su perfecto y gran amor por ti y por mí, por eso se quedó allí en aquella cruz. Él solamente dijo, tengo sed. Y en lugar de agua, le dieron una esponja
que fue empapada en vinagre que había cerca de donde él estaba. Y se la acercaron a su rostro y él la tomó. Pero aun si Jesús no hubiera tomado ese vinagre que estaba en esa esponja y solamente la esponja hubiera tocado sus labios, mínimo le hubiera irritado sus labios, lo hubiera quemado por el ácido del vinagre. Nosotros, cuando tenemos sed, tomamos agua, tomamos algo placentero para nosotros, algo que nos agrade. Igual que si alguien que amamos tiene sed, también le damos agua, le damos lo mejor que podamos ofrecer, lo que le gusta a esa persona. Pero Jesús, aquel que hizo ese sacrificio tan grande, recibió vinagre. Pero esa escritura debía cumplirse. Y en el Salmo 69, versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese Jesús que estuvo allí en aquella cruz colgado, que tuvo muerte de cruz, que derramó hasta la última gota de sangre y agua cuando aquella lanza fue enterrada en su costado. Ese Jesús tan amoroso, tan maravilloso, que jamás tendremos palabras para agradecerle tan grande sacrificio y tan grande amor por nosotros. Pero en este día Jesús te invita a beber un agua que da vida, un agua que brota como una fuente, que brota para vida eterna. Y cuando nos podamos visualizar una fuente, podemos visualizar agua que está constantemente corriendo, agua que está refrescante todo el tiempo. No una agua que está ahí contenida en un espacio donde puede apestar, donde se puede ensuciar por las cosas que le van cayendo, pero no está fluyendo. Pero esa agua que Jesús te ofrece hoy es un agua que te da vida, es un agua que te limpia, es un agua que tiene un valor inmenso. Vida eterna. Suena sencillo, pero no lo es. Es vida eterna. Y yo te pregunto en este día, ¿qué agua decides tomar? ¿Quieres tomar el agua que te ofrece Jesús, que es un agua que te da vida eterna? ¿O quieres tomar un agua que te ofrece el mundo, que quizás pueda saciar tu sed en un momento dado? Pero jamás se compara al agua que te ofrece Jesús. Yo te invito esta noche y todos los días de tu vida a meditar en la palabra, a meditar en tan grande sacrificio, porque ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio es para alcanzarte a ti, para alcanzar tu familia, para alcanzarme a mí, para alcanzar mi familia. Ese sacrificio que no importa cuánto tiempo haya pasado, jamás perderá su valor. Piensa, medita. Si fue crucificado, si fue aquella cruz, si derramó hasta la última gota de sangre, pero lo hizo por amor a ti. Yo te invito a buscar más de su palabra, a orar más y a pedirle a Dios que te muestre más de Él, que te enamore más de Él, que te enseñe, que te dé discernimiento de su palabra y que te enseñe a valorar su sacrificio en aquella cruz. Dios te bendiga, Dios te guarde
Gracias. Bendiciones. Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Brander Cabrera Forastieri Y mi nombre es Josie Cabrera. y en esta hermosa tarde nos toca la sexta palabra, que es consumado es. Esto está basado en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, pero vamos a empezar desde el 28. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Aquí se puede ver que cuando Cristo vino a la tierra a cumplir la ley, entre las profecías que cumplió, esta fue una de ellas. Claramente podemos ver la importancia de lo que es el vinagre. Algo que me llama la atención es que al Señor Jesús le ofrecen de beber 2 veces. La primera vez lo puedes ver en Mateo 27, del 33 al 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Amén. So, podemos ver que la primera vez que le ofrecen de beber, él no quiso beberlo, pero la segunda vez sí la bebió. Hay que entender varias cosas aquí. Vinagre en los tiempos bíblicos era preparado del vino. También en esos tiempos era prohibido que el vino judío se fermente. Dado a que se usaba en el altar, se tenía que considerar limpio. Así que el vinagre, que en los tiempos talmúdicos le llamaban hijo del vino, se hacía añadiendo cebada al vino. Este proceso tomaba 3 días y cuando el vinagre finalmente se convirtiera a vino, se consideraba un milagro, porque solo unos vinos en particular funcionaba para esto. También en esos tiempos estaba prohibido el uso de vinagre hecho de gentiles porque era preparado de un vino prohibido que se consideraba sucio. Aquí se puede terminar el mensaje con ellos diciéndoles que así Cristo hizo el milagro después de 3 días cuando resucitó y venció la muerte. Después de derramar su sangre preciosa, que en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 24, dice que el vino representa la sangre derramada por muchos, pero no, porque tenemos que hablar de consumado es. El punto número 2 que le quiero traer del vinagre en particular es que en esos tiempos los romanos tenían un vino hecho de vinagre y hiel llamado posca y se los daban a las personas que cargaban las cruces porque ese vino también tenía una droga llamada acetón que debilitaba los sentidos, haciendo que las personas cargando las cruces se le hiciera más fácil cargar la cruz. Cristo negó este vinagre la primera vez para que pudiera cargar la cruz con la mente clara y concisa, porque él sabía que no se podía cumplir la palabra yendo por la ruta fácil que tomaban los demás. Él tenía que pasar por el proceso porque él es el ejemplo. Lo que te digo es que en tu proceso, a lo mejor tienes la opción de tomar la ruta fácil, como los demás, pero la recompensa viene después de que pases por el proceso. Ahí es donde se cumple la palabra en tu vida. Tan solo porque seas cristiano no significa que las cosas te van a ir bien todo el tiempo, pero entiende que Dios tiene un propósito para todo. Segundo, lo que hay que entender es que Cristo vino a cumplir profecía. Vamos a leer una de las profecías en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. En Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Cristo
consume el vinagre y entonces dice, consumado es. Y también después de eso encomienda su espíritu, pasan dos cosas. Primero, al consumar el vinagre, es Cristo consumiendo lo sucio, y lo agrio del mundo. Lo que te digo es que en ese momento es cuando Cristo consumió el pecado de la humanidad para morir por nuestros pecados y hacernos limpios. Así como en ese proceso solo se usaba el vino limpio, que es la sangre de Cristo. Segundo, es que Cristo cumple con la profecía de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Con esto concluimos la sexta palabra, consumado es. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra. Mi nombre es Ricardo y me acompaña mi esposa Ruth. Y queremos darle una palabra de bendición a cada uno de ustedes, ya que Jesús, luego del trago amargo que pasó en la cruz, llegó al momento crucial de su vida en el que tenía que entregar su espíritu. Y por eso quiero que leamos esta palabra en Lucas 23, verso 46. Y dice, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Jesús como muchos le conocemos, o su última palabra en la cruz. En aquel entonces muchos pensarían que este fue el fin de aquel hombre que durante 3 años y medio estuvo por toda la región predicando, libertando, sanando y haciendo muchos otros milagros. Aquellos quienes lo llevaron hasta allí pensarían, terminamos con él, hasta aquí llegó su fama, ya no se escuchará más de él. Pero sin embargo, la pronunciación de estas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario marcan el inicio de lo que sería el acto más heroico, más grande de la historia de la humanidad, ya que por primera vez y por única vez Dios mismo llega a la tierra a pagar por el pecado de la humanidad, razón por lo cual hoy podemos decir que somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Dice la palabra en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según la ley, todos los años, para la fiesta de la Pascua se escogía un cordero perfecto, sin mancha, de un color específico, y era sacrificado para cubrir el pecado del pueblo. En este momento en que Jesús grita estas palabras, marca el inicio no tan solo de ser un cordero más, sino de ser el cordero que no solo cubrió, sino que limpió el pecado, no solo de Israel, sino del mundo entero. Esa palabra, ese sacrificio nos alcanzó hasta hoy día a cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo en una ocasión en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que tenemos que tener claro es que Jesús, él no lo mataron, sino que él mismo se entregó para ser crucificado. La expresión que Jesús, clamando a gran voz, deja saber que él no murió de debilidad. En efecto, no tomaron su vida, sino que él mismo la entregó. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, que dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que cuando escuches o leas este pasaje, recuerda que no fue a la fuerza, que nadie lo obligó, sino que él voluntariamente se entregó. ¿Para qué? Para más que todo darte vida y vida en abundancia. Todo esto Jesús lo hizo por amor.
porque te ama, porque ama a cada uno de tus familiares, porque ama a cada uno de tus vecinos, porque ama a cada uno del cada ser humano que Él creó. Y dice la palabra en Filipenses 2, 5, 11. Allá pues en vosotros es sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó al sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él pudo decidir no nacer. Él pudo decidir no crecer en esta tierra. Él podía haber decidido no tener que morir por nosotros. Y si no tuviera que haber muerto, tampoco hubiera tenido que decidir resucitar. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Recuerda esas palabras que cambiaron el rumbo de la humanidad. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se abrió un capítulo nuevo en la historia de cada uno de nosotros. Hoy, ese mismo Jesús puede cambiar el rumbo de tu vida. Amén. Ese mismo Jesús puede cambiar el rumbo que tú llevas en tu vida. Solamente tienes que abrirle tu corazón a Él y dejar que Él sea el que gobierne tu vida para siempre. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Así que les amamos en el amor de Cristo y que el Señor les bendiga grandemente.